Muy buenas noches a todos. Hoy estamos ya con el último mensaje de esta serie, Verdades que Sanan. Y el tema que vamos a ver hoy es verdades que sanan la depresión. Las tenemos ahí ya en pantalla. Y quizás ustedes se preguntan cómo me atrevo a tocar un tema tan complicado, tan difícil. ¿Tienes algún título, alguna forma de presentarte que nos inspire confianza en lo que vas a hablar esta noche? Y me estaba acordando de una experiencia que tuve tiempo atrás cuando estaba con Betty en una heladería sentado tomando un helado y se acercó una persona que no me conocía, obviamente. Y así muy entusiasmado, muy alegre, me dio la mano y me dijo, ¿qué tal, doctor? Me dice. Y bueno, ¿qué tal? Yo le doy la mano, lo saludo también. Él estaba contento de saludar al doctor, yo estaba contento de que me acabo de recibir, doctor. Y se fue él feliz. Así que a partir de esa experiencia yo me puedo presentar de esta manera. Para los que no me conocen, yo soy doctor. Así que él no me conocía y para él era doctor, así que bueno, hay muchos que no me conocen aquí. Bueno, no, en realidad no soy doctor, pero quiero decirles que conozco de primera mano lo que es la depresión. Cuando yo tenía 9 años, casi por un año, pasé por una profunda crisis de depresión, que hasta hoy me acuerdo. Es una de las experiencias más horribles que uno puede atravesar. Realmente fueron momentos muy feos. Todo comenzó cuando yo estaba atravesando una etapa egoísta, como decimos, y me portaba mal con mi madre. Y alguien me dijo, si le pasa algo a tu madre, vos vas a tener la culpa, como para corregirme. Y a mí me afectó esa frase y me puse a pensar, y si le pasa algo a mi madre, yo voy a sentir mucha tristeza, mucho dolor y mucha culpa. Y a los pocos días tuve un sueño donde sacaban a mi madre en una camilla tapada con una sábana blanca llena de sangre, muerta. Y produjo tal impacto ese sueño y fue tan real que cuando me desperté me inundé de angustia, de miedo, de tristeza. Y por un año estuve con una depresión profunda. Me llevaron a una psicóloga y tengo entendido que los psicólogos no medican, pero esta psicóloga me dio 50 inyecciones para que me pongan una pasando un día. Bueno, eran tan feas esas inyecciones y me dolían tanto que me olvidé de la depresión y lo único que podía pensar era en la inyección. Se me hace que ese fue el objetivo. Y después de las 40 más o menos así dijo, tengo que salir de esto porque si no voy a quedar como un coladora, ¿viste? Pero conozco lo que es la depresión y es algo realmente horrible y tenemos que tener cuidado con esto. Pero no solo eso, sino que he conocido varias personas que estaban con depresión que los psiquiatras y los psicólogos no lo habían podido ayudar y gracias al poder de Dios y su palabra, yo lo he visto a Dios sacar a esas personas de la depresión y en un tiempo mucho más corto de lo que uno podía pensar, ver una persona que solamente lloraba y estaba entristecida, reír y verla bien. Entonces, creo que en la palabra de Dios hay poder para ayudar a una persona y hay verdades que realmente pueden sacar de la depresión, pero más importante, quizás en esta noche hay aquí personas que estén peleando con este problema, pero estas verdades actúan mejor como una prevención. Si nosotros aplicamos las verdades de hoy, va a ser muy difícil que la depresión pueda encontrar lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y si ya encontró lugar, seguramente van a servir para poder salir, no sin la ayuda de alguien más. Siempre que estamos en una situación o en un pozo profundo, necesitamos de hermanos que puedan estar allí al lado nuestro y nos ayuden a salir del pozo. Yo quisiera mostrarle algunas estadísticas, las he estado revisando porque las había sacado tiempo atrás y quizás hoy los números son un poco más grandes, pero es suficiente para ilustrar de lo que quiero hablar hoy, porque el punto final a donde una depresión quiere llegar es al suicidio.
Y estas estadísticas son los resultados de personas que han investigado mucho y han estudiado mucho y han llegado a la conclusión de que son bastante cercanas y que coinciden bastante con la realidad. Una es esta, dice, una persona muere en el mundo por suicidio cada 40 segundos. 1 millón de personas por año. Fíjense el daño y el estrago que está haciendo la depresión, que una persona muere en el mundo por suicidio cada 40 segundos y 1 millón de personas en el año se suicidan. El número de tentativas de suicidio es muy importante. Fíjense, 20 millones de tentativas por año. Y el 5% de las personas en el mundo hacen una tentativa de suicidio por lo menos una vez en su vida, según la Organización Mundial de la Salud. Y estoy seguro que, no voy a hacer levantar la mano, que muchos de los que estamos aquí muchas veces le hemos pedido a Dios, quizás no hemos hecho una tentativa de suicidio, pero hemos estado tan mal que le hemos dicho, Señor, ¿por qué no me llevas? Sería mejor que me saques de este mundo. Muchos de nosotros en algún momento quizás lo hemos pensado. Dice, el suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo en los adolescentes de 15 a 19 años, pero también alcanza tasas elevadas en las personas mayores. Tiempo atrás era algo que se daba más en las personas mayores, que por sus enfermedades, por el poca expectativa de vida que le quedaba, veía como que no tenía sentido seguir sufriendo y pensaban en el suicidio y muchos lo llevaban a cabo. Pero ahora estos números han crecido muchísimo en los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud subraya que hay 3 veces más suicidio en hombres que en mujeres. Pero dice, por el contrario, hay 3 veces más tentativas de suicidio en las mujeres que en los hombres. O sea que el hombre es más efectivo a la hora de suicidarse porque usa métodos que son más eficaces. Las mujeres a veces fracasan porque usan métodos menos eficaces. Los índices de suicidio de jóvenes han aumentado tanto que en 1/3 de los países esta franja de edad es considerada la de mayor riesgo por la Organización Mundial de la Salud. Y piensen en esto, durante las 2 horas que podemos estar en este lugar, desde que nos llegamos hasta que nos vayamos, 180 personas se habrán suicidado. Y unas 3.600 habrán intentado hacerlo sin lograr el objetivo, sin éxito. Por lo tanto, esta es una problemática que nos va a tocar de cerca. Si no es que nos ocurre a nosotros, vamos a estar en algún momento con algún familiar enfrentando esta situación, con algún amigo o con algún hermano en la iglesia. Por lo tanto, es importante que conozcamos acerca de esta problemática porque a todos nos va a tocar de cerca de alguna u otra forma. Es casi imposible escapar. Y yo estoy seguro que la mayoría también de los que estamos aquí hemos estado cerca de alguien que ha estado enfrentando una depresión. Vamos a hacernos algunas preguntas. La primera es esta. ¿Esto es un problema de nuestros tiempos? Algunos dicen que la solución es la psicología, pero la psicología tiene unos cuantos años solamente y antes, pobre, no había solución. ¿Es un problema de nuestros tiempos solamente? Quiero mostrarles que no. Vamos a ver que en la Biblia, miles de años atrás, ya había personas que manifestaban estar atravesando por tiempos de depresión. Miren Moisés, fíjense lo que dice aquí. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, una oración elevada a Dios. Es una persona que ahora sí es porque está pasando por un momento de depresión. Fíjense a Elías. Basta ya, en 1 Reyes 49, está todo el pasaje, yo pongo la frase clave, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tenemos a Moisés, lo tenemos a Elías, podemos ver también a Job. Fíjense Job, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no fui un abortivo? O expiré al salir del vientre. Una expresión que transmite tristeza, depresión. Y también podemos ver a Jonás. Jonás dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y si uno estudiaría cada uno de estos pasajes, no lo vamos a hacer ahora,
podría profundizar más en por qué se encontraban en esta situación, cuáles eran las causas, cuáles eran los problemas que estaban atravesando emocionalmente hablando, pero lo pongo simplemente como un ejemplo de que esto viene sucediendo desde hace miles de años y sinceramente yo creo que la respuesta al problema de la depresión está en este libro. Yo creo en la suficiencia de la Escritura y personalmente si yo enfrentaría una situación así, nuevamente no iría a un psicólogo, menos incrédulo. Buscaría a un creyente que conozca bien este libro y que me aconseje conforme a la palabra de Dios, porque creo que este libro es suficiente para aquellos problemas que afectan el alma. Y yo he visto a Dios obrar a través de este libro milagros en personas profundamente deprimidas. Y yo creo que lo que necesitamos son las verdades que sanan de Dios y no los consejos de personas que no conocen a Dios, que niegan a Dios, que sus principios no tienen nada que ver con los principios de Dios. ¿Qué ayuda me puede dar una persona así? Es estar muy confundido realmente. Yo creo que necesitamos más personas con un conocimiento profundo de la Escritura para poder ayudar a personas que están con depresión o con cualquier problema de esta índole. Otra pregunta, ¿la depresión es pecado? ¿La depresión es pecado? Hay personas que cuando ven a alguien con depresión ya de antemano y sin saber qué le pasa, ya dice, como que lo juzgan ya y como que hay pecado detrás de eso. Vamos a definir de una manera bien sencilla, no técnica, lo que es la depresión. Vamos a decir que la depresión es un estado de profunda tristeza. Es un estado de profunda tristeza. Si yo veo a una persona profundamente triste, no puedo decir que es por causa del pecado, porque si no hasta acusaría al Señor Jesús de ser un pecador. El Señor Jesús dijo, mi alma está abatida hasta la muerte, allí en Getsemaní. Él estaba profundamente triste, pero no era por pecado, al menos no era por su pecado. Entonces, no podemos decir, tenemos que hacer un diagnóstico y tenemos que examinar cuáles son las causas que han llevado a la depresión y si es verdad que muchas veces el pecado es la causa de la depresión. Quiero decirte que el pecado es una de las principales causas de depresión. Muchas personas que están por depresión, cuando uno examina su pasado, va a encontrar que hay pecado y ese pecado es la principal causa de su depresión, pero no necesariamente es o sí tiene que ser pecado. Muchas veces no es el pecado, es una pérdida grande que ha tenido en su vida. Después vamos a pensar en cuáles pueden ser, pero eso es lo que ha iniciado la depresión, la tristeza, la angustia, y después tenemos que ver los efectos. Hay depresiones que no empiezan por causa del pecado, sino por una pérdida en su vida, pero después los resultados, lo que causa esa tristeza, sí se puede convertir en una reacción pecaminosa posterior, pero a veces no. Entonces, no necesariamente porque una persona está triste y está atravesando una etapa de depresión podemos concluir de que es por causa del pecado. Muchas personas pueden estar atravesando un tiempo de dolor, de tristeza, y no necesariamente ni la causa ni los efectos son pecaminosos, pero muchas veces sí lo es. ¿Cuáles son los síntomas? Y vamos a ver, una vez estaba compartiendo esto y al final se acercó una señora y me dio una pena, porque se veía en su cara que estaba con depresión. Y ella había estado atenta a los síntomas. ¿Y saben qué me dijo al final? Todos los síntomas que has puesto ahí, todos los tengo yo, me dijo la señora. Estaba en una tremenda depresión. Y los síntomas son estos: angustia, temor, desesperanza, deseos continuos de llorar. Cada una de estas cosas me pasaba en el tiempo que estaba con depresión. Estaba angustiado, era un nudo en mi garganta que me atormentaba. Temor a la muerte de mis padres, a lo que podría venir. Desesperanza, miraba al futuro y veía todo oscuro. Deseos continuos de llorar. No había nada que me produzca alegría, una sonrisa. Era constantemente deseos de llorar. Debilidad física, desánimo. Pérdida del apetito, después lo recuperé, como se habrán notado, pero en ese tiempo es como que no tenía muchas ganas de comer.
pérdida de toda motivación, uno no tiene ganas de hacer nada, solamente está enfocado en su dolor, en su tristeza, deseos de morir, pensamientos suicidas, pérdida de gozo y paz, pérdida de gratitud, indiferencia hacia los demás. De repente no nos importa lo que pasa a nuestro alrededor. Alguien se puede estar muriendo ahí, a mí no me importa, yo estoy enfocado en mi dolor, en mi tristeza, en mi angustia. Abandono de actividad espiritual y una ausencia absoluta de fe y de esperanza. Vamos a ver otra cosa, qué cosas nos ayudan o predisponen a la depresión. Y esto tenemos que tener en cuenta, porque estos son los resultados de personas que han estudiado muchas otras personas enfrentando a la depresión. Y se han encontrado con que había mucho en común entre ellos, y estos factores lo encontraron como que se repetían muchas veces en muchas personas con depresión, y hicieron una lista de lo que ayuda o predispone a la depresión. Y son cosas con las que tenemos que tener cuidado. La primera es problema físico. Siempre que hay una persona con depresión, lo primero que tiene que hacer es un chequeo, digamos, con el médico, para ver si no hay algo en su cuerpo, en su cerebro, si no está funcionando bien, porque hay muchas veces problemas que sí son físicos, no son emocionales ni espirituales, físicos, que generan depresión. Y muchas veces hay tratamientos con determinados medicamentos, que los medicamentos producen depresión, son una de las causas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es descartar que haya un problema físico, ya sea en el cuerpo, en el funcionamiento del cuerpo, o también algún medicamento que pueda estar provocando esa depresión. Otro problema son los antecedentes familiares. Se ha encontrado que aquellos que han visto a familiares o allegados reaccionar frente a los problemas, a las pérdidas, con depresión han imitado esa conducta y ven como que esa es la forma de reaccionar o de enfrentar los problemas, ¿no? O sea, es una conducta aprendida. También el consumo de alcohol y drogas es algo que predispone a la depresión. La participación en el ocultismo, aquellos que acostumbran a ir a brujos, a curanderos, a adivinos, y meterse en esas cosas del ocultismo es algo que predispone a la depresión. Crisis emocional producida por una pérdida de cualquier tipo, de relación, de salud, de económica, lo que fuere, una crisis que desencadena el problema. Otra de las cosas que ayudan a caer en depresión es la falta de Cristo en el corazón. Cuando uno no tiene a Dios en su vida, está mucho más propenso a la depresión. Estamos desconectados de aquel que es la fuente del gozo, de la paz, de la fortaleza, de la esperanza. Por eso es importante creer en Jesucristo, creer en su obra y recibirle como Salvador en la vida. Falta de conocimiento bíblico, y esto ya es para los que conocen a Cristo. Algunos dicen, pero yo ya he creído en Jesucristo, Él es mi Salvador. Yo creo con todo mi corazón que Él murió por mis pecados, resucitó, que su sangre lavó mi corazón de todo pecado y lo he aceptado por la fe. Yo ya soy salvo, pero no conoce la palabra de Dios, entonces no conoce el Dios grande que tiene, no conoce las promesas de Dios y ha quedado a mitad de camino. Y necesitamos conocer más la Biblia para conocer más a Dios, para conocer más la provisión y las promesas de Dios, y para poder también enfrentar las distintas circunstancias que tenemos que atravesar en la vida. La falta de confianza en Dios, su palabra y sus promesas. Muchas veces conocemos la Biblia, pero no confiamos. Y normalmente cuando no confiamos, tampoco obedecemos. Y eso también predispone a la depresión. Y por último, la falta de constancia en áreas espirituales. Sabemos, creemos, pero para aplicar las verdades de Dios a nuestra vida tenemos que ser disciplinados y esforzarnos, y a veces no queremos pagar el precio, y después, tarde o temprano, el precio hay que pagarlo. O lo pagamos para hacer las cosas bien, o lo vamos a pagar por no hacer las cosas bien, pero siempre hay un precio que pagar, y yo prefiero pagar por hacer las cosas bien y librarme de pagarlo por hacer las cosas mal. La causa más común de depresión, de carácter ya netamente espiritual, y ahora ya estamos entrando en una depresión que ya tiene que ver con que algo está mal en nuestro corazón,
es esta. Vamos a ver una fórmula que se repite. Vuelvo a decir, personas que han estudiado muchos casos de depresión van a ver una fórmula que se repite y es esta. Primero, una crisis por pérdida. O sea, se ha producido una pérdida grande en la vida de una persona. Ha muerto un ser muy cercano y amado, ha perdido el trabajo, se ha divorciado, hay un diagnóstico de una enfermedad terminal en la familia, bueno, cosas por el estilo. Hay una pérdida grande y es como que ese es el inicio de todo. Pero a esto se le suma una reacción. Frente a esa pérdida, mi reacción es de amargura, de enojo, de ira, de bronca. O sea, he perdido algo y ahora estoy enojado. Estoy molesto con Dios, molesto con aquellos que creo que son los culpables de lo que me está pasando. Y mi reacción es la de estar enojado y la de estar con ira. A esto se le suma la autoconmiseración o la lástima de mí mismo. A esta situación yo empiezo a verme como la víctima de las circunstancias, como la víctima de Dios, que todo esto es una injusticia y hago lo que hace el perro cuando... ¿Ha visto alguna vez un perro que se lo choca o se lo hiere de alguna forma? Me tiro en un rincón a lamerme las heridas y a tener lástima de mí mismo y pobre de mí. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué todo es sobre mí? ¿Por qué otros que son peores que yo no enfrentan lo mismo que yo enfrento? Y empiezan a tener esta actitud de lástima hacia sí mismo, de autoconmiseración. Y buscan a otras personas que también vengan y le malven la espalda y le digan, pobrecito, lo que te está pasando, realmente esto es injusto, esto no lo mereces. Y entonces aumentan esa bronca porque ven que todo es una injusticia y normalmente lo que tendemos a hacer es hasta levantar nuestros puños contra Dios y decirle, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué permites esto? El incrédulo directamente decide vengarse de Dios y dice, yo voy a negar que Dios existe, se hace ateo. Niega la existencia de Dios. Pero el creyente se rebela contra Dios. El que ya ha creído se rebela contra Dios. Y dice, si vos no has obrado como yo quería que obres, si no has hecho lo que querías que hagas, si no me has librado de lo que yo pensé que tenías que librarme, entonces yo ahora voy a vivir de una manera independiente de vos, de tu palabra, de tu voluntad y voy a hacer lo que quiera. Y normalmente esta fórmula, crisis, amargura, autoconmiseración, sí o sí desencadena, es como un embudo que termina en la depresión. Termina en la depresión. Y normalmente la autoconmiseración o la lástima de nosotros mismos está enfocada en varias áreas. Vamos a ver esto. Áreas principales hacia donde se enfoca la autoconmiseración. Muchos están enojados, desconformes, se sienten que han sido tratados injustamente por causa de los padres que les ha tocado. ¿Por qué Dios me has dado estos padres? ¿Por qué mis padres no me han tratado mejor? ¿Por qué no se han tratado mejor entre ellos? ¿Por qué me han hecho sufrir tanto? ¿Por qué no me han dado lo que yo necesitaba? Y muchas veces la autoconmiseración es un enojo contra Dios por los padres que nos han tocado. Otra de las cosas es por causa de la apariencia o el aspecto. ¿Por qué no me has hecho más lindo? ¿Por qué no me has hecho más alto? ¿Por qué no me has hecho como el predicador? Para que me enoje más. Pero a veces estamos descontentos con la forma en que Dios nos ha hecho. No me gusta mi nariz, no me gustan mis orejas. Y estamos enojados con Dios. ¿Por qué a otros les has dado tanto y a mí me has dado tan poco? También estamos enojados con nuestras aptitudes, con mi inteligencia, con mis capacidades, con mis habilidades para los deportes. Yo cuando teníamos educación física en mis tiempos, normalmente yo practiqué vóley y básquet. Y entonces, ¿qué hacía el profe? La idea genial del profe era poner 2 capitanes y que el capitán elija a sus jugadores. Yo tenía un problema, siempre los capitanes se peleaban por mí, pero se peleaban para no tenerme en el equipo. Y es duro eso, y no es broma. ¿Has visto que quedas al último y el último queda ahí vos paradito solo y los otros se miran como diciendo, ¿para qué lo vamos a elegir a este? ¿Visto?
Bueno, que alcance la pelota. Pero es duro y eso te produce enojo, te produce ira y te parece que es injusto. Mientras otros los veías y parecían Messi, Maradona y vos no tocabas una. Y si te ponían, no te daban un pase. Entonces, y nos enoja. ¿Por qué no nos ha hecho más inteligentes o más hábiles? Y también con relación a nuestro ambiente, o sea, las circunstancias que nos rodean. Pasan cosas en la vida que nos duelen, que nos parecen injustas, y nuestra autoconmiseración está muchas veces enfocado en estas áreas. Ahora hay una frase aquí que tienes que grabarla. Fíjate, no podemos elegir ni cambiar nuestra ascendencia. Nosotros no hemos elegido a nuestros padres. Nuestro aspecto, muy poco podemos hacer. Nuestras aptitudes, nuestro ambiente, más que en valores muy pequeños. Pero escucha bien, sí podemos elegir la actitud con la que enfrentaremos cada una de estas cosas. O sea, puedes que no estés muy contento con estas 4 cosas que te he marcado. Ahora puedes tener la actitud de enojarte, de rebelarte contra Dios, de sentir lástima de vos mismo, de tener autoconmiseración y tirarte a lamerte las heridas hasta que la depresión te inunde y se apodere de tu corazón. O puedes decir, yo voy a enfrentar y yo voy a luchar y yo voy a salir. Como tantas personas con muchos problemas lo han hecho en la vida. ¿Ustedes lo han visto a Nick? Ese hombrecito que no tiene brazos ni piernas. Ahora sí, él pasó por momentos difíciles y depresión, hasta intentó suicidarse, pero después decidió cambiar su actitud y empezó a luchar. Y hoy ha hablado y ha ministrado a millones de personas alrededor del mundo porque decidió cambiar su actitud frente a sus circunstancias. Así que nosotros tenemos que elegir qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra actitud. Entonces yo quisiera terminar hablándote del antidepresivo bíblico más poderoso. Y este es un pasaje que me gustaría que lo anotes y después lo leas varias veces, porque es un pasaje extraordinario que se encuentra allí en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 23. Y vamos a leerlo en la pantalla, si quieres puedes buscarlo en tu Biblia y lo puedes marcar, pero el pasaje dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que mires, vamos a avanzar ahí en ese pasaje, algunas frases clave. Fíjense el mandato con el que empieza este pasaje: estad siempre gozosos. Yo digo que sabio que es Dios para que nos deje estas escrituras por la pluma del apóstol Pablo. Porque uno podría decirle al que te dice esto, si yo voy y te digo, estás siempre gozoso, y vos me puedes decir, sí, es que vos no sabes lo que a mí me está pasando, vos no sabes las circunstancias que estoy atravesando, vos no sabes las pérdidas que yo he tenido. Ahora, cuando uno va y mira al apóstol Pablo, quizás ninguno de nosotros hemos pasado por todo lo que el apóstol Pablo ha pasado. Si vos vas a 2 Corintios capítulo 11 y empiezas a ver ahí, dice Pablo, he sido encarcelado, he sido apedreado, he sido azotado con vara y con látigo, he tenido hambre, he tenido frío, he estado en naufragios, me han perseguido, he sido despojado de todo. Y ustedes podrán decir, bueno, pero has fundado tantas iglesias, seguramente ellos te han consolado, te han animado. No, las mismas iglesias que he fundado cuestionaban mi enseñanza, cuestionaban mi autoridad. Hasta las iglesias me hacían sufrir. Y uno mira por todo lo que pasa, y este apóstol es el que te dice, estad siempre gozosos. Es que a vos, Pablo, no te pasa lo que a mí me pasa. ¿Ah, no? A mí me han metido en cárcel cuando estaba en Filipo. ¿Y sabe dónde me han puesto? En lo peor. Donde estaba lleno de humedad, lleno de alimañas, donde teníamos que hacernos nuestras necesidades enzimas. Y allí, injustamente encarcelado en lo peor de esa cárcel, ¿sabe qué hacía Pablo? Estaba gozoso siempre, estaba cantando.
Gracias a eso comenzó la iglesia en Filipos. Pablo tiene autoridad para darnos este mandamiento y por eso Dios lo usa a él. Porque cuando uno mira su vida, no podemos decir, Pablo, a vos no te pasa lo que a mí me pasa, así que no me pidas esto. Sí, Pablo te puede pedir esto, porque él sabe y entiende lo que te puede estar pasando y sabe que en medio de esto, él te puede decir, estad gozoso siempre. Y lo que ahí él está diciendo es que examines cómo obedecer este mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te va a mandar a hacer algo para lo cual Él no te dé los recursos para obedecerlo. Él nunca te pediría que hagas algo que no puedes hacer. Sería muy cruel que Dios te ordene algo sabiendo que no lo vas a poder obedecer. Y siempre que Dios te da una orden, Él te da los recursos para obedecer. Entonces vos tienes que examinar cómo obedecer este mandato. Y vos dices, pero la Biblia es tan larga. No tienes que ir a toda la Biblia. En ese mismo pasaje Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Él te manda ahí, te da esta orden y ahí mismo abajo te va diciendo, haz estas cosas. Y vas a ver que vas a poder tener gozo siempre. Entonces vamos a avanzar en el pasaje. Y lo primero que dice Dios, y lo que dice allí Pablo, es orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces la primera cosa que nos enseña, el segundo punto es, eleva al máximo tu vida de oración. No sabes cuán importante es que estés comunicado siempre con Dios. Saben que la Biblia enseña de la oración desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay libro donde no enseñe la Biblia sobre la oración. Y hay promesas tan grandes cuando oramos un Dios omnipotente, soberano, lleno de autoridad. Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder. El salmista decía, por la tarde, por la mañana, al mediodía, oraré y Él oirá mi voz y mi oración. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él les enseñó a sus discípulos una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él les dijo, miren a los padres terrenales, pecadores, pero le dan lo mejor que pueden a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial? ¿Cuánto más? Si ustedes le piden, le dará cosas buenas. Le habló del amigo importuno que va, insiste, a deshora y recibe lo que necesitaba. ¿Y ustedes creen que si claman a Dios, Dios no les va a responder? Miren la vida de Pablo, oraba en toda oración, dice, oren con toda oración, con ruego, con súplica. Santiago dice, no reciben porque no piden. Y aquí cuando Pablo dice orad sin cesar es tener presente esto, Dios está a tu lado siempre. Dios está con vos siempre. No importa lo oscura que se vea la circunstancia, no importa lo difícil que se vea la situación, Dios está a tu lado. Ese Dios que tiene control, ese Dios que te ama, ese Dios que es infinitamente rico, está con vos. Él ha dicho, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. El Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y la idea es esta, que Dios está al alcance de una oración de sus hijos. Y es bueno pasar tiempos especiales de oración, pero hay oraciones como la de Nehemías, cuando el rey le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y es una oración cortita y Señor, ayúdame, tal vez dijo. O la de Pedro cuando se está hundiendo y dice, Señor, sálvame. Y lo que tienes que saber es que Dios está a tu lado siempre, en todo lugar, en toda adversidad, en toda circunstancia difícil. Dios está ahí. Ese Dios te ama, ese Dios te escucha. Ese Dios va a responder, quizás no lo que le pidas, Él va a responder siempre lo mejor que tiene para darte. Y hasta el Espíritu Santo dice que cuando oramos, y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a pedir, sabemos que tenemos necesidad, pero no intercede por nosotros y acomoda nuestra oración a la voluntad de Dios, que es lo mejor. Entonces, la primera cosa que vos tienes que hacer para que nunca la depresión invada tu vida es elevar al máximo tu vida de oración. Pasa tiempo en la presencia de Dios clamando a un Dios que ha abierto las puertas del trono de su gracia para que puedas entrar en cualquier momento desde cualquier lugar y hablar con Él. Y Él te escucha y Él te responde. La primera cosa es elevar al máximo tu vida de oración. Después dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La segunda consejo, el tercer punto dice, enfóquese en lo que tiene y no en lo que le falta. Muchas veces nuestro gran problema es que
hacemos de esa necesidad, de esa pérdida, como si ese fuese el todo de nuestra vida y nos olvidamos de un montón de otras cosas que tenemos, por las cuales podemos dar gracias, por las cuales podemos seguir viviendo, por las cuales podemos seguir luchando. Pero el solo hecho de que tengas a Dios en tu vida es una razón más que poderosa para que des gracia. El solo hecho de que sepas que tu eternidad no la vas a pasar donde mereces pasarla, sino que la vas a pasar en el cielo junto a Dios, ya es una razón para que des gracia. El solo hecho de que tengas tantas bendiciones a tu alrededor que puedes ver son motivos para dar gracias, pero el hecho de que tengas tantas promesas fieles de Dios, aunque no las veas cumplidas, es un motivo para dar gracias. Uno da gracias por lo que ve, pero también da gracias por cosas que no ve, porque sabemos que Dios es fiel y va a cumplir todas y cada una de sus promesas. Enfóquese en lo que tiene y no en lo que le falta. Quizás eso me hace acordar una experiencia personal. Nunca quiero recordar esto porque es muy triste para nosotros, para Betty y para mí. Pero cuando nosotros perdimos a nuestro hijo, entramos en un tiempo de profunda tristeza. Y estábamos enfocados en ese hijo por el que habíamos orado, por el que habíamos luchado tanto. Y de repente es como que quedamos con las manos vacías. Pero no teníamos las manos vacías, teníamos a nuestro otro hijo. Entonces una doctora con mucha sabiduría le dijo a Betty, estás enfocado en lo que has perdido y no ves el hijo precioso que Dios te ha dado. Eso es para levantar el ánimo, José. Y saben que fue muy importante eso, porque nos empezamos a enfocar en lo que teníamos y que teníamos muchas razones para vivir y para luchar y para agradecer y para seguir adelante y no quedarnos enfocados simplemente en lo que nos faltaba, lamentándonos, quejándonos contra Dios, teniendo lástima de nosotros mismos y sumiéndonos cada vez más en la tristeza y en la depresión. Entonces, enfóquese en lo que tiene y no en lo que le falta. Es posible que te falten cosas y cosas que son grandes y que duelen, pero quizás estás dejando de ver un montón de cosas buenas por las cuales dar gracias a Dios y por las cuales seguir luchando y seguir viviendo. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y el consejo aquí es entregue el control al Espíritu Santo. Dentro tuyo, dentro mío, está viviendo Dios mismo a través de la persona del Espíritu Santo. El Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios que tiene plena autoridad, está dentro nuestro. Y cuando nosotros dejamos que Él tome el control de nuestra vida, y Él controla nuestras vidas a través de su palabra, guiándonos en cada decisión, en cada paso que demos, dejándole a Él tomar el control. Saben que el Espíritu Santo llena los corazones de gozo, de paz, de amor, de benignidad, de paciencia, de fidelidad, de mansedumbre y de templanza. Pero esto es cuando nosotros no lo apagamos, cuando no somos rebeldes a su voz, cuando estamos atentos siempre a que Él sea quien dirige nuestros pasos. ¿Sabe cuál es nuestro gran problema? Que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, Señor, tú dices esto, pero a mí me parece que es mejor esto y lo voy a hacer como yo quiero. Tú me enseñas porque me has hablado a través del mensaje, porque en el devocional me has mostrado, porque en el consejo que me has dado yo he escuchado tu voz. Pero ¿sabes? Yo creo que a mi manera es mejor. Y nosotros empezamos a seguir lo que nos dice nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia, y empezamos a desoír lo que Dios nos muestra a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, y de repente la voz del Espíritu Santo se hace cada vez más débil y se apaga cada vez más, y de repente ya no escuchamos, solo escuchamos lo que nos pide nuestro corazón. Y vivimos por nuestros deseos. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Poniéndonos en un camino que va a terminar en depresión, porque estamos apagando el Espíritu Santo, porque nos estamos desconectando del Dios que puede llenar tu corazón de gozo y de paz. Entonces, cambia tu actitud y ponete delante de Dios y decirle, Dios, aquello que me muestres que tengo que hacer, lo voy a hacer. Lo que pasa es que muchas veces lo que Dios nos pide cuesta. Lo que Dios nos pide duele. Tengo que renunciar, morir a mí mismo y tengo que pagar un precio por obedecer.
Pero quiero decirte, cuando vos te decides ir en la dirección que Dios te muestra a través del Espíritu Santo, vas a recibir de Dios un coraje, un poder, una fuerza que ni vos mismo imaginas que puedes tener, en que en realidad no lo tienes en vos, lo tienes en Dios. Pero que solo aparece cuando en tu corazón le dices a Dios: te voy a obedecer, voy a hacer lo que me indica tu palabra, voy a hacer a lo que me guía tu Espíritu Santo. Y ahí empieza a operar el poder de Dios para que vos puedas vivir en su voluntad. Entregale el control al Espíritu Santo, soltá las riendas de tu vida, deja que Dios te maneje. No menosprecies las profecías. Esfuérzate por llenar su mente con la Biblia. No saben ustedes lo importante que es que este libro esté entrando abundantemente cada día en tu mente y en tu corazón. Esta palabra es poderosa, poderosísima, es la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Pero en un instante no sirve de nada, tiene que llenar nuestro corazón. Porque en este libro vas a saber y conocer la grandeza del Dios que has decidido seguir y todo lo que Él puede hacer en tu vida y a través de tu vida. En este libro vas a conocer toda la provisión que Dios ha dejado, porque Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado, ya tenemos todo lo que tenemos para vencer. Porque en este libro tienes las promesas de Dios, en las cuales te puedes parar firme frente a cualquier adversidad y tormenta de la vida y no te vas a mover si estás echando mano de las promesas de Dios. Porque en este libro tienes el plan de Dios que te va a guiar, que va a ser lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Es muy importante el tiempo que pasas con este libro. Si vos menosprecias la Biblia, menosprecias las Escrituras, tu vida se va a empezar a debilitar. Vas a empezar a tomar malas decisiones y vas a empezar a entristecerte por las decisiones malas que estás tomando, que te están alejando de Dios. Entonces, esforzate por llenar tu mente con la Biblia. Y ya estamos terminando. Examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Elija siempre lo bueno y deseche el mal, la santidad. Si hay algo malo en tu vida, sácalo, cortalo. No te sirve, no te sirve. Tarde o temprano te vas a dar cuenta de que eso lo único que ha hecho y para lo único que ha servido es para dañar tu vida, para destruir tu vida. Quizás ahora se presenta como algo hermoso, como algo atractivo. No sirve. Todo lo que está mal a los ojos de Dios, todo lo que es pecado, todo lo que no es bueno, sácalo, santidad. Porque si vos no decides hacer lo correcto, no eliges lo bueno y desechas el mal, todo lo anterior no te va a servir de nada. Cuando vos te aferras a cualquier forma de mal y te tomas con tu mano de ese mal, te estás soltando de la mano de Dios. El mal, el pecado y Dios están demasiado lejos, no puedes caminar tomándote de ambos, tienes que soltarte de uno. Y no es un buen consejo soltarte de Dios, solta el mal, solta el pecado y vas a ver cómo Dios se empieza a manifestar en tu vida. Pero terminamos. El último pasaje quiero que mires, porque esta es una promesa: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz te santifique completo. Santifique significa te va a apartar. Él mismo, si vos haces lo que tienes que hacer, va a estar obrando para apartarte de toda depresión que sea pecaminosa, de toda depresión que se haya originado por no hacer lo que Dios te pide que hagas. Él mismo va a mostrar algo extraordinario en tu vida. Y el último punto es experimentar la fidelidad de Dios. Aplica estas verdades cada día y vas a ver cómo Dios te va a apartar de la depresión, cómo Dios te va a dar una vida de gozo, una vida de victoria, una vida que haga que otros digan: yo quiero el Dios que vos tienes, porque yo veo en tu vida algo que no veo en otras vidas y lo veo aún en los momentos más difíciles y más duros. ¿Cómo puedes mantener el gozo? ¿Cómo puedes tener la paz? ¿De dónde viene eso? Y es la oportunidad de decirle: no soy yo, es el Dios que tengo. Mi vida no está descansando sobre circunstancias buenas, favorables.
Está descansando sobre un Dios poderoso que está en control y que aún en medio de la adversidad puede llenar mi corazón con gozo, con paz, con esperanza, con una fuerza que el hombre solamente puede experimentar cuando entrega su vida totalmente a Dios. Pero como te dije antes, esto funciona mucho mejor si lo usamos de una manera preventiva. Pero si estás en depresión, estás invadido por tristeza, estas verdades también funcionan, pero funcionan mucho mejor si buscas a alguien que te ayude. Un hermano espiritual, un hermano que conozca la palabra de Dios. Si sos mujer, una hermana, para que esté allí, tomándote de la mano y ayudándote a salir del pozo, orando por vos, aconsejándote, ayudándote y guiándote a poner en práctica estas verdades para que puedas salir. Hacemos simplemente un repaso. Examine cómo obedecer, estudie este pasaje a fondo, eleve al máximo su vida de oración. Dios está a tu lado en todo momento, en todo lugar, y Él está esperando constantemente que le hables, porque Él va a responder siempre a tus oraciones. Enfócate en lo que tienes, no en lo que falta. Hay muchas cosas por las cuales luchar, por las cuales vivir, por las cuales dar gracias a Dios y por las cuales superar las cosas que ha perdido. Entrega el control al Espíritu Santo. Esfuércese y llene su mente de la Biblia. Elija siempre lo bueno, la santidad. Y por último, experimenta la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Cuando nosotros echamos mano de su palabra y la aplicamos a la vida, como dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, para hacer y guardar lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¡Qué promesa! Y todo te saldrá bien. ¿Oramos? Padre amado, gracias Señor, porque eres un Padre tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso, tan bueno. Y porque una de las formas en que nos has demostrado todo ese amor, fidelidad, misericordia es dejándonos tu libro, tu palabra, Señor, la cual realmente consuela nuestros corazones, nos da esperanza y nos levanta, Señor, en los momentos difíciles cuando ponemos nuestra fe en tus promesas y nos entregamos en tus manos, Señor. Tú eres un Dios de amor, de fidelidad, de poder. Señor, si hay alguien aquí que está enfrentando tiempos de profunda tristeza, de depresión, guíale, Señor, a buscar ayuda en hermanos espirituales que puedan, con tu palabra, darle los consejos, Señor, sabios que vienen de ti para salir adelante. Pero si estamos en los tiempos donde quizás todavía esta problemática no nos ha afectado, que podamos ser sabios y aplicar todas estas verdades desde ya, para que cuando vengan los tiempos difíciles estemos preparados y la depresión no nos alcance. Señor, que tu palabra siga trabajando en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Oramos y te damos las gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.